Como anunciara al comienzo, está con nosotros el senador provincial por el Espacio ECO, el doctor Noel Brear, un destacado dirigente político de la UCR Correntina, a quien le agradezco su presencia y le doy la bienvenida. Buenas noches, Noel. Buenas noches, ¿cómo le va? Estimado senador, este programa se emite, además de por la señal de este canal, también por la señal del canal 27 de Salta y por numerosos cables del interior de ambas provincias. Por lo que me gustaría que te presentes y le cuente a nuestros televidentes quién es el senador Noel Brear. Bueno, la verdad que a mí me gusta presentarme como un militante de la Unión Cívica Radical, un militante de la democracia. Venimos de lo que se llamó Somos la Vida en 1983, nos incorporamos al partido en el año 79 y la verdad que tuve la suerte de tener siempre elegido popularmente, es decir, por el pueblo, porque no ocupé cargos del Ejecutivo, sino siempre cargos legislativos. Fui diputado provincial a los 29 años, a los 33 años fui diputado nacional, a los 35 fui candidato a gobernador, después tuve un recreo de cargo, pero nunca de militancia, esto por eso resalto como un periodo de 10 años, donde estábamos con 2 ruedas en la banquina y 2 en el pavimento y seguíamos militando. Volvimos a ser diputado nacional en el año 2001, cuando Ricardo Colombi gana la gobernación por primera vez. A mí me toca ser diputado nacional y bueno, y después en el 2009 fui legislador provincial, senador provincial y ahora reelecto en primer término. Es decir, tuve baches de 10 años, de 5 años. Lo que nunca tuve baches en el tema de la militancia. Y en simultáneo me gusta mucho, soy un autodidacta de estudio y aparte tengo un posgrado sobre procesos de integración de 2 años, en la Facultad de Ciencias Económicas del Chaco. Después tengo también un posgrado que terminé hace 1 año y medio. Estuvimos en España, en La Coruña, sobre una especialización en Derecho Administrativo. Y bueno, seguimos estudiando, me gustan los procesos históricos, los procesos de integración. Al propósito, vos sos un destacado jurista. ¿Qué opinión te merece esta suerte de contienda entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Corte respecto del estado de salud de uno de sus miembros y de la validez o no, o de esta suerte de crisis, digamos, que se creó en torno a ello? Mire, cuando uno estudia ciencias políticas se da cuenta de que históricamente hay momentos de tensión, sobre todo cuando hay crisis económica, hay tensiones entre lo que se llama la Corte Suprema y el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El ejemplo más clásico que uno conoce cuando estudia los procesos históricos es Estados Unidos en la década del 30, ustedes deben recordar la crisis del 30, cuando gana Roosevelt, Hoover era presidente, una crisis que no encontraba solución, gana Roosevelt, viene con el keynesianismo, con lo que significó el Big Martillo muy fuerte, hace todo un cambio de legislación y la Corte Suprema de Estados Unidos, que venía siendo una corte conservadora, le declara la inconstitucionalidad de las leyes. Empezaron a ver cómo hacían para cambiar la Corte, hay toda una teoría, de ahí la experiencia americana que solo se puede cambiar de una por vez y bueno, toda la historia. Y la verdad que Roosevelt en un momento dado, ahí se estaba permitida la reelección, que muchos no saben, ahora no hay reelección, pero ahí había reelección, tan es así que él es reelecto y sigue gobernando hasta que muere, porque fue tan exitosa su gestión con el keynesianismo, y ahí los americanos dijeron, no, reelección tantas veces mala, y ahí fue que usaron esta teoría, una vez, 6 años y nunca más. Digo, de ahí viene la teoría, con Roosevelt aprende, pero volviendo al tema de la pregunta es común que cuando hay crisis se tensiona. Y lo que sí sabemos es que la Corte Suprema y el Poder Judicial es el guardián de la Constitución. Sobre todo en el sistema nuestro, que nosotros tenemos un sistema americano. Venimos de la Constitución americana porque en Europa mayoritariamente el guardián de la Constitución no es el Poder Judicial. Es el Tribunal Constitucional, que es un poder aparte, único en el país. Nosotros tenemos un sistema difuso, descentralizado, que es cualquier juez de Tierra del Fuego, cualquier parte del país, puede declarar inconstitucional la ley. Se llama difuso, desconcentrado y luego tiene que ser ratificado por la Corte. Esto genera tensión con el Ejecutivo. Recuerda usted la ley de medios, que fue declarado un artículo, creo que el artículo 45 fue declarado inconstitucional, después se rebelió, después tenemos el problema cuando se habló de lo que se llama la legitimación democrática, cuando empieza a preguntar el poder político, ¿quién elige los jueces y qué legitimidad tiene un juez para venir a declarar la inconstitucionalidad de una ley?
Y si a nosotros nos elige y somos la soberanía, ¿por qué un juez que no le elige nadie, que lo elegimos nosotros en forma indirecta, puede tener la capacidad de declarar que la voluntad soberana de un parlamento sea inconstitucional o nulo? Y entonces la pregunta mayoritaria, la que a mí me gusta responder es: la legitimidad democrática del Poder Judicial es totalmente distinta a la legitimidad democrática de los políticos del Poder Ejecutivo. Si uno no entiende eso, y tienen roles diferentes, porque la naturaleza jurídica de un juez no hay que pedirle votos ni mayoría. Al contrario, los jueces están para defender minorías. Los jueces están para defender derechos de la Constitución, aunque atente la mayoría y no respete la Constitución. Entonces, la naturaleza jurídica de la legitimidad democrática del Poder Judicial está en los derechos humanos y en los derechos de la minoría, que es lo que garantiza y da equilibrio. Por eso, exigirle mayoría a un juez, exigirle legitimidad, es romper el sistema. Noel, te saco de este tema. Sé que sos un gran trabajador en torno al tema Yacyretá. Se te ve muy activo, legislar, andar, hacer mucho por ese tema. Contanos un poco a nuestros televidentes Bueno, rápidamente, nosotros hicimos una sesión itinerante y la primera sesión la hicimos en Ituzaingó. Y era la simbología de hacer el acto de protesta de lo que Yacyretá no fue amigable con Corrientes. Cuando hacemos el balance comparativo con Posadas, Encarnación, vemos que Ayola, Paraguay, la isla Pipé y Ituzaingó fueron desprotegidos. Y esto es muy importante, si nos preguntan, ¿y de dónde está obligado? Decía Jorge Romero, que ahora es presidente del partido transitoriamente, que quiere ser candidato del peronismo, y es director de Yacyretá. Decía: Yacyretá no es Ministerio de Obras Públicas, va a estar haciéndole obra a las provincias para salvar su situación. Claro. Ahora parece que es Ministerio de Obras Públicas para hacerle obra a Posada y a Encarnación. Entonces, esta asimetría no entendíamos. Y fundamentalmente el reclamo que nosotros hicimos es: determinamos que con todos los estudios que hicimos, a Posada y Encarnación, Yacyretá se invirtieron 3.000 millones de dólares. Y para dar un ejemplo, la costanera de Corrientes del año 50 a hoy tiene 6 kilómetros. La costanera de Posadas tiene 27 kilómetros y la costanera de Encarnación tiene 27 kilómetros. Son 54 kilómetros que pagó Yacyretá. La Casa de Gobierno de Encarnación pagó Yacyretá, las 4 estaciones transformadoras pagó Yacyretá, la conexión energética entre Encarnación y Posadas pagó Yacyretá, el tren que ahora funciona, que une vía el puente entre entre Posadas y Encarnación, pagó Yacyretá. Escuelas, casas, lo que a usted se le ocurra para llegar a 3.000 millones de dólares. Entonces, a la isla Pipé le puso un cablecito en el año 2008 que le da conexión de agua. Cuando la isla Pipé es la que le da el pulmón ecológico para conseguir los créditos internacionales de Yacyretá, porque es la zona protegida de una isla que es la segunda isla después de Tierra del Fuego. Y en Ituzaingó dejaron de proteger. Ahora la pregunta es: ¿de dónde surge el derecho de Corrientes y de dónde surge lo que pasó con Posadas? Yacyretá tenía en su tratado internacional 4 objetivos centrales que debía cumplir. Un objetivo era generar energía, que está generando con sus 20 turbinas. Otro era nivelar el problema del agua para evitar inundaciones, que no la está cumpliendo. Otra era ver el tema de los impactos ambientales, que cumple a media. Y la última es generar desarrollo en la región local, que es la teoría moderna, que es la legitimación social y democrática de una obra de esa envergadura que hace un impacto espectacular en su hábitat ecológica, ambiental y humana. Entonces se compensa sin demostrar daño, pues para eso están las regalías y están otros procesos, que la zona tenga que tener ese hinterland, un desarrollo industrial, desarrollo de autovía, autopistas, generación de energía, bajada autónoma sin entrar a todo el sistema que vaya y venga a Buenos Aires. Bueno, todo eso no ocurrió. Y cualquier obra de esa envergadura, en cualquier parte del mundo, para que el habitante de la zona y la provincia, es necesario consenso. Entonces nosotros nos encontramos con un dilema, que no teníamos una legislación adecuada en ese momento, para exigir, si bien es cierto que estaban todos estos principios, si bien son operativos, tenía algún nivel de complicación. Entonces lo que hicimos es, con la nueva reforma constitucional nacional y la reforma constitucional provincial,
La Nacional prevé en su artículo 124 de que los recursos naturales son de las provincias. Esto ya hace cambiar totalmente la visión y ustedes van a entender mejor el ejemplo cuando en el tema Vaca Muerta y el tema Neuquén, el petróleo, que es un recurso natural, no podía hacer nada la nación si no tenía una ley de la provincia que autorice y juntamente con la nación hagan el convenio con Vaca Muerta. Bueno, el petróleo de Neuquén es el agua de los correntinos. Claro. Digo para que se entienda como concepto. Entonces, de ahora más no pueden hacer nada para adelante, obras nuevas, y esto era muy importante no solo para Yayetá, sino para Garabí, que se está tratando de hacer y que no se vuelva a repetir el fenómeno. Entonces dictamos la ley provincial que autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a hacer una ley convenio con Nación, establecer cuáles son los desarrollos que van a tener la región y después de eso recién autorizar tanto a Garabí como a Yayetá, que sabemos que tiene la autorización de hacer 10 turbinas más, creo que ahora quieren poner 3 turbinas más. Bueno, todo esto tendrá que ser con un nuevo consenso y aparece una cosa muy extraña, ¿no? De negarnos el derecho a todo, viene ahora y aparece que firman un convenio de 20 millones de dólares para hacer inversiones en Ituzaingó y en la isla Pesquera, lo mismo de monedas, si estamos hablando de 3.000 millones. Claro. Y hablan de que van a traer la sede a Ituzaingó, firman el convenio, cosa que es falso. Pero aparte de ser falso, establecen 3 cosas que no son creíbles. Una es que promete cuando se están yendo. No pueden, de cumplimiento imposible para ellos. Claro. Otra en etapa electoral. Y otra que tienen toda su sede en Buenos Aires y otra en Posada y que ahí estarán en tránsito porque están modelando la de Posada. Entonces son cosas que nos molestan a los correntinos y es lo que nosotros queremos decir, que gracias a la legislación que tenemos hoy, para el futuro esto no se puede repetir. El Estado Nacional maneja, números le doy en dólares así para que la gente, 10.000 millones de dólares por mes. Este es el presupuesto de la Nación Argentina, más o menos, 10.000 millones de dólares. 120.000 millones de pesos. Para que nos ubiquemos rápidamente, Corrientes tiene un presupuesto de 23.000 millones. Así que por mes la Nación maneja 6 presupuestos de Corrientes, diríamos. Digo para que se entienda los volúmenes que maneja, la discriminación que implica con los planes. Imagínense que tiene fondos para educación y no tiene escuela la Nación. Tiene fondos para salud y no tiene hospitales. Entonces, cuando uno se da cuenta, ¿y en qué gastan? Y gastan mucho en deuda externa. Y hay un relato de que no pagan deuda externa. La verdad es que el gobierno de Kirchner, escuche este número porque me gustaría que me desmienta Fabián Ríos, pagó por año promedio 19.200 millones de dólares por año. ¿Escuchó este número? 19.200 millones. ¿En concepto de deuda externa? De deuda externa y deuda nacional, el gobierno de Kirchner y la presidenta Kirchner. ¿Eso es de deuda contraída con anterioridad? Con anterioridad una parte. ¿O es presente? Es un sistema doble combinada. Pero es cierto que la continuidad jurídica del Estado no vengo a querer. A ver, le doy un número para que nos ubiquemos. Rápidamente, porque si no tampoco no sería honesto. Así como digo que pagó 190, diríamos que en términos de deuda externa, la Argentina no está mal. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿Es radical? Y no, porque quiero contarles la verdad. Claro. Nosotros tenemos una deuda externa o una deuda nacional de 200.000 millones de dólares. Pero tenemos un Producto Bruto Interno, que es el que mide la relación, y la verdad que estamos en un 33% de nuestro Producto Bruto respecto a la deuda. Y usted verá que Italia, que tiene problemas ahora, debe casi su PBI, debe en deuda externa. Estados Unidos, que emite deuda, pero como puede emitir papel y no tiene control y tiene ejército de Estados Unidos en todos lados, debe 1 a 1 entre su PBI. Entonces lo que está mostrando es que tenemos un nivel bajo de endeudamiento y tenemos un problema que por un lado es una virtud y por un lado es un defecto. Tenemos un sistema financiero muy chiquito. ¿Y cómo se mide eso? También con el PBI, y prestamos 14% del PBI. Eso indica que tenemos un sistema financiero muy chico, porque Chile, por ejemplo, presta el 60% de su PBI. Un país normal presta el 100% de su PBI en préstamo para reactivación de la economía. Entonces, por un lado, frena el desarrollo, pero por otro lado tiene una seguridad política que es, si explota el sistema financiero, hoy no hay una crisis como en el 2001.
Digo para tranquilidad. La crisis tal cual conocimos en el 2001 no hay, porque el impacto sería muy chico, sería una bomba, discúlpeme el ejemplo que voy a dar, no voy a dar el ejemplo, porque sí puedo dar. Dale. Son los cohetes de Hama, vio que explotan y sí. hacen agujero en la tierra, pero no nos hace explotar el sistema. Y otra ventaja que tiene es que nosotros de esa deuda solo el 20% está en dólares y el 80% está en pesos. Y de eso gran parte debemos al Banco Central, que habrá que pagar, pero en el fondo es el Estado Nacional, exacto, si bien tiene autarquía. Y debemos al ANSES, que es plata de los jubilados y de las provincias que la están confiscando. Entonces, somos acreedores las provincias y los jubilados, y el Estado Nacional, mientras tanto, hace la fiesta cuando presta con tasas subsidiadas a las multinacionales, cuando se financia con el Tesoro Nacional, y nos muestran los jubilados y nos muestran la asignación universal por hijo, pero en rigor de verdad el 50% del ANSES se explica que presta al Tesoro Nacional y que nada tiene que ver con los jubilados, ni tampoco tiene nada que ver con la asignación universal por hijo. Porque el presupuesto nacional está asignado para 60 planes sociales, 18 millones de beneficiarios, que son 12 millones de personas, pero 18 millones de beneficios, 150.000 millones de pesos de ese gran presupuesto que hablábamos. Esto implica tener 15% del presupuesto en planes sociales. Claro. Esto es lo que está ocurriendo en el país, por eso no va a haber explosión, lo que sí hay una gran inflación. Y entonces dirá, ¿estamos bien? No, estamos mal. ¿Y por qué estamos mal? Porque no estamos como la convertibilidad por esto que explicaba, pero lo que estamos es viviendo una ficción porque hay etapa electoral y después habrá que pagar la fiesta. Te voy a sacar de ese tema, te llevo al tema, no, más que nada al tema de la campaña electoral, que te he visto trabajar mucho, me consta, y quiero que le cuentes un poco a nuestros televidentes qué propuestas hay de aquí al futuro. Sos candidato a tu reelección como legislador provincial, así que me gustaría, pero no me conteste ahora, vamos a una pausa y arrancamos de nuevo.